Señor, en esta hora te agradecemos tu palabra y te pedimos que ella inspire nuestras vidas para vivir de acuerdo con tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, por favor. Cuentan las crónicas teatrales, hermanos, hermanas, que un día despidieron a un actor que estaba representando la famosa obra de Shakespeare. Y esa obra donde, ¿se acuerdan? Tal vez ustedes lo han visto, el actor está sosteniendo una calavera en su mano y entonces está haciendo la pregunta, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Ser o no ser? Y esa es una de las obras más clásicas de Hamlet, ¿verdad? Pero este actor de pronto fue inspirado por algo y entonces, viendo la calavera, dijo, ¿amar o no ser? Y cambió a Hamlet. Inmediatamente lo corrieron. Pero creo que esto refleja algunas de las cosas, hermanos, que nosotros tenemos que considerar, porque en realidad o amamos o no somos, ¿verdad? Porque no se puede vivir en este mundo, hermanos, hermanas, no se puede vivir sin amor. El amor es realmente lo que hace que el mundo funcione. No es el dinero, es el amor. Incluso el amor al dinero, ¿verdad? Nos dice Timoteo, el amor al dinero nos hace hacer cosas, pero es amor. El amor de los padres hacia los hijos hace funcionar la familia. El amor de los hijos hacia los padres hace que ellos sean respetados, sean honrados. El amor entre la pareja hace que la familia permanezca. El amor entre amigos, la amistad, hace que esto siga adelante. Porque si no, imagínense, sería una guerra, ¿verdad? Completa, total, entre todos, contra todos. Pero ahora yo voy a cambiar a Hamlet también, hermanos. Voy a cambiar a Shakespeare. Y entonces, viendo la calavera, yo diría, ¿creer o no creer? Esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Hermanos, hermanas, porque también las creencias que mantenemos son las que nos hacen ir hacia adelante, retroceder o quedarnos estancados. Las creencias son las que nos permiten vivir o no vivir verdaderamente. ¿Recuerdan lo que dice Juan allí en el capítulo 3? Lo hemos leído tanto, hermanos, lo hemos leído tanto a veces que ya se nos pasa inadvertido lo que allí el Señor Jesucristo está diciendo. Pasa inadvertido para nosotros. Hemos aprendido tanto de memoria el versículo 16, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Juan 3:16, que ya hemos dejado de lado lo que esto implica. Porque si vemos un poquito más adelante en el versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y está hablando de Jesucristo, aquel que fue levantado en la cruz, al igual que Moisés levantó la serpiente allá en el desierto. ¿Recuerdan el pasaje? Está allí en Números, está en Números, y de pronto la gente reniega de Dios y empiezan a salir serpientes por todos lados que los muerden y la gente ya no aguanta y entonces va con Moisés, piden perdón, Moisés habla con Dios y dice Dios, ok, hazte una serpiente de bronce, ponla en un poste y levántala, y cualquiera que mire a esa serpiente entonces sanará, no morirá. Y el símil que está utilizando Juan aquí, o el mismo Señor Jesucristo, es ese precisamente, que cualquiera que mire a Jesucristo allí en la cruz será salvo. Y por eso dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la cuestión
como estoy diciendo, es creer o no creer. Si crees, entonces tienes vida, y una vida eterna. Si no crees, entonces no hay vida. ¿Verdad que sí? Entonces la cuestión es precisamente vital. Es vital. Así siguiéramos leyendo en el versículo 18, por favor. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que, hermanos, la cuestión es muy clara, ¿verdad? O se cree o no se cree. Pero podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿no? Podemos hacerlo como lo hacen los fetichistas, es decir, que le atribuyen poder a cosas, ¿no? Cómprate este amuletito, cuélgatelo y vas a ver que vas a tener toda la suerte del mundo y nunca te va a pasar nada. Es atribuirle a los objetos ese poder. Y podemos atribuirle incluso, hermanos, a la Biblia un poder semejante. Decimos, si cargo mi Biblia siempre, nunca me va a pasar nada. No es el objeto, es Dios, ¿verdad? Es Dios. Podemos creer de esa manera o podemos creer verdaderamente en el Hijo de Dios, en el Hijo del Señor, en el Hijo que es Jesucristo. El que cree no es condenado, es decir, ya es salvo. Pero el que no cree, entonces permanece, dice más adelantito, en tinieblas. ¿Qué es lo que pasa? Pues sí, nos sigue diciendo el versículo 19. Aunque allí está la luz, la gente no quiere venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y a las que sus obras son malas, no les gusta la luz, en pocas palabras. No les gusta la luz, no se atreven a llegar a la luz. Aunque saben que la luz es buena, no se atreven a llegar a la luz. ¿Por qué? Ya lo contesta el mismo texto. Porque todo aquel que hace lo malo, versículo 20, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así es, ¿verdad? La gente, las personas que no quieren la luz, que no aman la luz, lo hacen porque no quieren que sus obras sean reprendidas, no quieren que se le llame la atención, no quieren que se le diga algo que es cierto, y sin embargo, pues, ¿verdad? Mejor se quedan en lo oscurito, allá en lo oscurito. Aquí estoy bien, aquí estoy cómodo, aquí estoy cómoda, estoy tranquilo, aquí en lo oscurito me siento bien. Pero otra vez, la pregunta es, ¿crees? Porque si crees, entonces es para que seas salvo, para que vengas a la luz, para que tus obras sean verdaderamente buenas. Pero si no crees, te vas a quedar allí, en lo oscuro, allí. Pero después no le eches la culpa a Dios, ¿verdad? Después no le eches la culpa a Dios. Y entonces digas, ay, ¿por qué me pasó esto? Ay, ¿por qué me pasó aquello? Ay, ¿por qué fulanito, sutanita, la cosa que sea? No. Simplemente son las consecuencias de no venir a la luz, de no querer estar en la luz. El que cree está en la luz. El que cree no es condenado. El que cree puede llegarse a la luz y a la salvación. El que no cree es por su propia decisión y es entonces que tenga que vivir
las consecuencias de sus propios actos, de su propia vida. Hermanos, hermanas, así que no echemos culpas sobre espaldas ajenas, especialmente a Dios, ¿verdad? No echemos las culpas sobre las espaldas de Dios. Ay, Dios ya me condenó. No. Es porque no creíste y porque no quisiste venir a la luz. Si nos vamos a la carta a los Efesios, por favor, allí en la lectura que hicimos de los versículos del 1 al 10. Carta a los Efesios 2, del 1 al 10. Al principio de este capítulo, Pablo aclara las cosas perfectamente bien. Y él dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Pero aclara, ¿verdad? Sigue aclarando. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, es porque anduvimos en ellos en otro tiempo. Anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. Anduvimos como vivían toda la demás gente. ¿Sí? Y dice Pablo, sí, eso ya, pero se debe quedar allá, en el pasado, en aquel tiempo, cuando anduvimos en esos senderos, en aquel tiempo cuando seguimos la corriente de este mundo. ¿Y saben quién domina, quién controla la corriente de este mundo? Pablo nos lo aclara, ¿verdad? Allí, en el versículo 2. Al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y no está hablando solamente de los hijos carnales, ¿verdad?, que nosotros tenemos, sino está hablando de aquellos hijos de Dios que en realidad ahora están volviéndose en contra de Dios mismo y son hijos de desobediencia. Y dice Pablo, pues sí, miren, nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, Pablo dice, reconocen, yo tampoco me lo merecía, no, ni ustedes, Efesios, se lo merecían, porque estábamos en otra onda, por decirlo de alguna forma más contemporánea, ¿verdad? Éramos hijos de otra onda, estábamos en otra longitud, lo mismo que los demás. Pero Pablo sabía de lo que hablaba, porque su vida no era, digámoslo así, normal. Había perseguido a la iglesia, había metido a cristianos o a estos herejes judíos a la cárcel, respiraba, ¿cómo dice esa parte? ¿Recuerdan? Respiraba amenazas, ¿verdad?, contra los cristianos o contra los que seguían a Jesús como el Mesías. Respiraba amenazas. Imagínense la imagen, ¿verdad? Cuando uno respira, yo quisiera a veces compararla con como el toro cuando se está preparando para arremeter contra lo que se le presente, está sacando el vapor de su trompa, ¿verdad? Y lo puede uno ver cómo está así. Imagínense a Pablo igual, respirando amenazas contra los cristianos que se han apartado del judaísmo. Sí, ese era Pablo, dice. Ese era yo.
había vivido así. Pero luego aquí, a los Efesios les dice, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Tal vez algunos de nosotros no sepamos lo que es estar muerto en vida. Tal vez no sepamos exactamente lo que es caer hasta lo más profundo de la vida. Tal vez no sepamos lo que es que nos encuentren allí, ¿verdad? Amaneciendo en el piso, tirados por cualquier razón. Tal vez no sepamos eso. Tal vez no sepamos lo que es meternos a las drogas completamente y perder la noción de quién somos y de nuestra familia e incluso de qué es la vida o de qué se trata. Tal vez no lo sepamos, muchos de nosotros. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Los que lo saben, los que lo sabemos, nos damos cuenta de la gracia del Señor y de dónde nos ha rescatado. Y por eso Pablo podría decir, aún estando muertos en pecados, nos dio vida. Nos dio vida. Nos hizo resucitar juntamente con Cristo. Así que la cuestión verdaderamente, hermanos y hermanas, es vital. Se necesita creer o simplemente no hacerlo. Hay que creer en este Hijo de Dios, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros en la cruz para que tuviéramos vida y tuviéramos una vida abundante. Una vida que valga la pena vivirse. Una vida que en realidad podamos voltear hacia atrás y decir, mi vida tuvo sentido. Mi vida tuvo propósito. Mi vida tuvo una dirección. O podemos también voltear hacia atrás y decir, mira nada más cómo fue mi vida. Y ahora que me encuentro así, pues mira, creer o no creer, verdaderamente esa es la cuestión. Si crees, hermano, hermana, entonces tienes que venir a la luz. Tienes que llegarte, salir de tu rincón oscuro y llegar a la luz. Y procurar vivir en la luz. Y hacer lo que tienes que hacer de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ya no andar en la corriente del mundo, haciendo lo que hacían todos los demás, sino verdaderamente vivir como si creyeras. Como si creyeras. Porque el que cree, otra vez dice Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Lo más importante, hermanos y hermanas, es creer en este Cristo Jesús que entregó su vida por nosotros y andar entonces en la luz. Dice el versículo 21, el último que leímos allí de Juan,
El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es decir, todo lo que haga tiene que ser claro. Tiene que llevar ese sello de luminosidad. De otra manera, bueno, vas a permanecer en tu rinconcito, ¿verdad? Oscuro, húmedo, tal vez, y donde puedes hacer lo que tú quieras. Y déjenme decirlo, porque el salmista nos lo recuerda, ¿verdad? Aun cuando nos fuéramos a lo más alto, allí está Dios. Aun cuando nos fuéramos a lo más extremo, allí está Dios. Y aun cuando nos metiéramos en lo más profundo, allí también está Dios. Y creer, hermanos, hermanas, no se trata de decir, bueno, yo sí creo, pero nada más hasta aquí. Hasta aquí. Que Dios ya no me pida más de lo que yo voy a creer. Y a veces también hacemos lo mismo con el trabajo, ¿verdad? El trabajo, y especialmente aquí en la iglesia. Yo nada más hasta aquí. Ya de allí, ya no me pidan más. ¿Crees o no crees? Esa es la cuestión. Yo te invito simplemente a que creas. Y que creas bien, plenamente, completamente. Y que todas tus obras sean hechas en la luz. Verdaderamente. Así que el Señor, a través de esta lectura y de lo que Efesios nos dice, nos invita a creer y a creer plenamente. Ya no como lo hacíamos o lo hicimos antes. Ahora sí, para que nuestras obras estén en la luz y sea manifiesto que todas nuestras obras son hechas en Dios. Son hechas en Dios. Les invito a estar aquí, vamos a orar. Señor Dios, tu palabra nos llama a creer y a creer completa, totalmente. Tu palabra nos dice, Señor, que creer es lo que hace que nuestra vida pueda ser diferente, que venga a la luz, donde todas las cosas son claras y mejores. Tu palabra, Señor, también nos dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tú llegaste hasta nosotros, nos diste vida. Y con ello también la oportunidad para vivir de una manera distinta. Padre, en esta hora te estamos pidiendo
que ayudes nuestra incredulidad. Que ayudes, Señor, a que podamos creer en tu Hijo para que tengamos vida en abundancia aquí y vida eterna, Señor, al enfrentarnos contigo. Señor, en esta hora, simplemente recibe nuestras vidas que te presentamos como una ofrenda. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén.